Bueno, creo que tenemos ya bastante audiencia en la charla de Zoom. Tenemos a Albeiro, Leonardo Jiménez, Valentina Bustos, que está dos veces. Ya estamos también en Facebook Live y estamos viendo tu pantalla en este momento. Ok, tú me dirás en qué momento empezamos entonces. Pues bueno, creo que ya desde el Facebook Live nos están escuchando, así que pues demos, demos inicio entonces. Ahí ya estamos en Facebook Live también. Pues bienvenidos a todos a la charla de esta noche. Así que pues Silvana, la sala es toda tuya. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien desde sus casas. Hoy les habla Silvana Díaz Guerrero. Yo soy médica general, hago parte de Red Expresar. Bueno, estas charlas sobre los trastornos de la personalidad iniciaron hace ya varios días. La primera charla pues fue básicamente unos conceptos generales sobre la personalidad. La segunda charla hablamos de los primeros trastornos de la personalidad que hacen parte del grupo A. Y hoy le vamos a dar pues continuidad a esta serie. Recordemos que estas charlas son plenamente educativas con el objetivo de que en especial logremos como identificar esos rasgos tan característicos de cada trastorno y digamos que los observemos de pronto en nuestros más allegados, pues porque es muy importante siempre hacer un diagnóstico precoz, ¿cierto? Y acudir pues a los servicios de salud lo más pronto posible. Entonces, recordemos que los trastornos de la personalidad están reunidos básicamente en tres grupos que se basan en las similitudes de sus características. El grupo B, como lo vemos aquí en la pantalla, incluye los trastornos antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Habíamos hablado anteriormente que estos están divididos así porque tienen cosas en común. Por ejemplo, los que vimos anteriormente, que fueron el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, tenían en común, si ustedes lo recuerdan, que estaban aislados, ¿sí? Que terminaban aislados. Estos cuatro que vemos en pantalla, digamos que tienen en común una vivencia muy intensa de las emociones, como si fuese una montaña rusa constantemente sus emociones. Vamos a ver que tienen mucha disfunción en las relaciones interpersonales y además vamos a ver que por lo general siempre buscan algo de los demás. Estas personas con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos e inestables. ¿Listo? En el transcurso de la charla ustedes de pronto se van a sentir identificados con algunos rasgos de la personalidad de estos trastornos y pues eso es normal, listo, que nos sentamos identificados, de pronto al final pues ya tendremos algunas preguntas. Entonces, para iniciar, vamos a empezar a hablar del trastorno antisocial de la personalidad. Digamos que este trastorno es probablemente el más frecuente que existe dentro de todos los trastornos de la personalidad. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Tiene una alta relación con otros trastornos como el trastorno por consumo de sustancias o por consumo de alcohol. Y la característica esencial de este trastorno es que tienen un patrón, las personas que lo padecen, un patrón general de desprecio, de irrespeto y de vulneración de los derechos de los demás. Eh, el engaño y la manipulación también son características centrales de este trastorno. Habíamos dicho en las charlas pasadas que para hacer el diagnóstico de un trastorno de la personalidad es importante que la persona que lo padece sea mayor de edad, ¿sí? Antes, o sea, antes de los 18 años, hablamos más bien de trastornos de la conducta, o sea, tanto en la infancia como en la adolescencia, ¿sí? Entonces, para que se pueda establecer el diagnóstico de un trastorno antisocial de la persona debe tener al menos 18 años. Pero es importante que además podamos observar un historial de algunos síntomas de un trastorno disocial antes de los 15 años. ¿Y qué implica un trastorno disocial?
Un trastorno disocial implica un patrón repetitivo y persistente de un comportamiento en el que se violan constantemente los derechos básicos de los demás o las principales reglas o normas de una sociedad. Entonces, los comportamientos o características más específicas de un trastorno disocial eh, forman parte de lo que vamos a ver a continuación. Podemos identificar de pronto en la adolescencia o en la infancia de nuestros niños agresión a las personas o a los animales. Esto es importantísimo. Si vemos que un niño o un adolescente agrede a los animales, hey, algo está pasando, esto no es normal. ¿Listo? Destrucción de la propiedad. Fraudes o hurtos constantes, ¿sí? Tendencia a esas actividades pues como delictivas y de robo. Violación grave de las normas. Todas estas son características de un trastorno disocial. Y si vemos que en nuestra infancia y adolescencia las personas pues ya van manifestando algunos de estos rasgos, puede en la edad adulta evolucionar un trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, estas personas pues que padecen este trastorno de la personalidad, digamos que no logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta especialmente al comportamiento legal. Pueden, digamos que realizar repetidamente actos que son motivo de detención por parte de la policía y pues la detención puede ocurrir o no, pero actos como por ejemplo hostigar o molestar a los demás, montarle la perseguidera, pues como se dice coloquialmente en Colombia, robar a otros o dedicarse a actividades ilegales. Estas personas desprecian los deseos, los derechos y los sentimientos de los demás. Frecuentemente engañan y manipulan a los demás con tal de conseguir un provecho para ellos mismos o pues un placer. Mienten repetidamente, cuando se ven pues envueltos digamos que en fraudes, utilizan un alias, estafan a otros e inclusive pueden hasta simular una enfermedad. Estas personas también muestran una despreocupación muy intensa e inclusive imprudente por su propia seguridad y por la de los demás. Esto puede, pues, digamos que verse reflejado, es un ejemplo, ¿no? O puede mostrarse, digamos que en su forma de conducir. Entonces, hay personas que tienen repetidos excesos de velocidad, conducen en estado de embriaguez, han tenido múltiples accidentes, como si para ellos fuese totalmente indiferente su seguridad o la de los demás. También pueden tener otras conductas de alto riesgo, como por ejemplo involucrarse en comportamientos sexuales de alto riesgo o lo que hablábamos anteriormente, el consumo de sustancias, pues que finalmente termina produciendo como un riesgo para ellos y consecuencias. También tienden a ser muy irresponsables en la parte económica, lo cual lo podemos ver, digamos que demostrado en actos como tener deudas, ser morosos, falta de mantenimiento de las personas que tienen a cargo, ya sean sus hijos u otras personas que dependan de ellos. Las personas con este trastorno de la personalidad tienden a tener pocos remordimientos. Esto es sumamente importante. Casi no sienten remordimientos por las consecuencias de sus actos. Pueden ser indiferentes o dar justificaciones como superficiales por haber ofendido, por haber maltratado o por haber robado a alguien. Justificaciones superficiales como por ejemplo, alguien me hizo a mí un daño y esa persona me dice, es que la vida es muy dura y usted, si no hubiese sido yo, de pronto hubiese sido otro, pero de todas maneras le hubiese ocurrido esto, ¿sí? Las personas con un trastorno antisocial de la personalidad, digamos que carecen de empatía, de formar un vínculo, un lazo, de sentir una conexión con los sentimientos y las situaciones de los demás. Tienden a ser como insensibles, cínicos y a menospreciar a los demás.
pueden llegar a ser engreídos y arrogantes. Además, digamos que pueden mostrar labia y como un encanto superficial para manipular a los demás. En otro contexto también pueden llegar a no ser autosuficientes, a no poder valerse por ellos mismos, a empobrecerse e inclusive pues a llegar a vivir en la calle, a tener una condición de indigencia. Pueden pasar muchos años en prisión por su misma condición de violencia y de actividades delictivas en las que se ven inmersos. Y pues por esta misma condición delictiva y de violencia, más probabilidades que el resto de la población pues de morir más prematuramente por causas violentas, ¿sí? Ya sea por suicidio, por accidentes, por homicidios. Las personas pues con este trastorno también pueden, digamos que cumplir con algunos rasgos de la personalidad de otros trastornos, en especial un trastorno límite, histriónico y narcisista. Es decir, si yo tengo un trastorno antisocial de la personalidad, puede que yo también tenga el trastorno límite, histriónico y narcisista. O sea que podrían como coexistir. Un momentico que hay como algo en el chat. Bueno, ahorita lo miramos. Entonces, como les venía diciendo, la probabilidad de desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad en la vida adulta pues va a aumentar si desde la infancia un niño o un adolescente ya está expresando un trastorno temprano disocial. Y ya vemos cuáles eran algunas de esas características del trastorno disocial. Temprano disocial quiere decir antes de los 10 años, ¿sí? Entonces hay que tener mucho ojo con el comportamiento de nuestros niños y adolescentes. Es también sumamente importante reconocer que el maltrato, el abandono durante la infancia, el comportamiento pues como inestable o variable de los padres, digamos que la inconsistencia en la disciplina que aplican los padres a sus hijos, van a aumentar también las probabilidades de tener un trastorno disocial que finalmente evolucione a un trastorno antisocial de la personalidad. Aquí pasó. Bueno, como veníamos haciendo desde la serie anterior de los grupos de la personalidad, vamos a darle entonces caras a este trastorno desde la parte cinematográfica. En conclusión, un trastorno antisocial de la personalidad es un patrón dominante de inatención o indiferencia y vulneración de los derechos de los demás, ¿sí? O sea, pasan por encima de los derechos de los demás. Vamos a ver que este perfil lo encontramos muy bien representado en el personaje que vemos acá a mano izquierda, en Randy McMurphy, maravillosamente pues interpretado por Jack Nicholson en la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Este personaje tiene un desprecio por las normas, ausencia de remordimientos, un comportamiento totalmente agresivo, es mentiroso, es manipulador. Eso hace que lo convierta pues en el personaje antisocial como muy bien caracterizado en la historia del cine. Aunque también tenemos otro personaje con el cual podemos relacionar este trastorno y es al Joker, ¿sí? Todos conocemos al Joker, que pues podríamos decir que probablemente es el más malo de todos los malos del tiempo. Bueno, el Joker también es importante reconocer que no solo es antisocial, él tiene, digamos que una explosión de trastornos de la personalidad, además del antisocial, también es paranoide, narcisista, esquizoide, histriónico, límite, etc. Y aquí en el centro tenemos pues a Alex DeLarge, uno de los personajes principales de La Naranja Mecánica. Entonces los invito a que se vean estas películas y que intentemos pues como relacionar los trastornos de la personalidad con estos personajes. Bueno, pues realmente dentro de los trastornos antisociales hay muchos. Entonces acá tenemos a Hannibal Lecter, al Grinch, a Joffrey de Game of Thrones, y por acá está Patrick, un personaje protagónico de American Psycho. Entonces aquí quedan todas estas referencias. Bueno,
El trastorno límite de la personalidad. Este es el siguiente trastorno de la noche. La característica principal del trastorno límite de la personalidad es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen, es decir, en cómo yo me visualizo, y en la afectividad, ¿sí? Es decir, en mis emociones. Este grupo es el más inestable de todos los grupos. Además, hay una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta y que se va a manifestar en diferentes contextos. Las personas con el trastorno límite de la personalidad, digamos que realizan frenéticos esfuerzos para evitar un abandono real o imaginado, ¿sí? La sola percepción o la sola idea de tal vez una inminente separación o rechazo puede ocasionar cambios súper importantes y súper profundos en la autoimagen, en la afectividad, es decir, en los sentimientos de esa persona, en el pensamiento de esa persona y finalmente en el comportamiento de esta persona. Las personas con un trastorno límite de la personalidad, entonces, presentan un patrón de relaciones inestables, súper inestables y bastante intensas. Tienden a idealizar rápidamente a las personas que conocen, inclusive desde las primeras veces que empiezan a tratarlas, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que las idealizan rápidamente, también tienden a devaluarlas rápidamente. ¿Y por qué las devalúan rápidamente? Porque llegan a sentir que esas personas no les prestan suficiente atención, no les dan demasiado de ellas mismas o no están lo suficientemente para ellos. Entonces, tan fácil como los suben a un pedestal, los bajan, ¿sí? Estas personas pueden llegar a mostrarse muy empáticos con los demás y ofrecer algo de sí mismo a los demás, pero solo con la expectativa de que la otra persona siempre esté allí para ellos. Entonces, siempre buscan como que el otro les corresponda. Por eso, por eso como dijimos al principio de la charla, siempre buscan algo más de los demás. Pueden, digamos que a veces producirse cambios bruscos de sus propias opiniones y de los planes al futuro. Por ejemplo, cambios bruscos en sus planes sobre sus estudios, sobre su propia identidad, en su identidad sexual, en el tipo de amistades que han elegido, etc. Estas personas demuestran mucha impulsividad y una impulsividad importante en al menos dos áreas que pueden ser bastante peligrosas para ellos mismos. Por ejemplo, ¿qué tipo de áreas? En la área económica, tienden a apostar y a gastarse el dinero irresponsablemente, sin planear, sin anticiparse a nada. Abusan de las sustancias psicoactivas, tienden a involucrarse en prácticas sexuales o no seguras, o también a conducir irresponsablemente. No quiero decir que las personas con trastorno de límite de la personalidad hagan todo esto, pero sí tienden a hacer por lo menos dos de estas cosas, ¿sí? Ya sean estas áreas u otras. Lo que quiero que me comprendan es que tienden a ser muy impulsivos. De hecho, tienen el mayor descontrol de impulsos de todos los trastornos de la personalidad. Se me olvidó de decirles que el trastorno antisocial de la personalidad es más frecuente en hombres, ¿sí? Este es mucho más frecuente en las mujeres. Bueno, también es importante pues que sepan que las personas con trastorno límite de la personalidad pueden presentar comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de automutilación, como ¿qué es automutilación? Automutilación no mortal, como por ejemplo el famoso cutting, como cortarse los brazos, ¿cierto? O hacerse daño en diferentes partes del cuerpo, o tal vez quemarse con uno de los extremos del cigarrillo. Esos son como comportamientos de automutilación.
Y estos actos de automutilación y las amenazas e intentos suicidas suelen ser muy frecuentes. Algunos llegan a consumarlos, es decir, pues con un desenlace fatal, pero otras personas no, y tienden a hacerlo muchas veces en su vida. Inclusive esos intentos suicidas y esas actividades de automutilación son las que pues terminan haciéndolos consultar o terminan llevándolos pues por primera vez al contacto médico. Bueno, entonces es importante también saber que el estado del ánimo de estas personas con trastorno límite de la personalidad tiende a ser de tipo disfórico. Disfórico quiere decir que tiende a estar triste, pero tiene gran susceptibilidad a pasar rápidamente a un periodo de ira, a un periodo de angustia, a un periodo de desesperación. Entonces, básicamente el trastorno de estas personas es disfórico y raramente tienen ocasiones en las que sienten pues bienestar o satisfacción consigo mismas. Esa ira a veces suele pues manifestarse de una manera como desenfrenada, cuando ellos sienten que una de las personas que deberían preocuparse por ellos, ya sea un amigo, su amante, pues su pareja, etcétera, son negligentes con ellos, son despreocupados con ellos y que se les abandona. Son ideas pues que de pronto no son muy racionadas por estas personas, porque a veces tienen esas ideas sin ningún motivo o razón. Estas expresiones pues de ira suelen ir seguidas además de un sentimiento de pena o de culpabilidad, y al final terminan sintiéndose como pues los malos. Digamos que dentro del trastorno límite de la personalidad, por tanta inestabilidad e impulsividad, son frecuentes pues las pérdidas de trabajo, las interrupciones de los estudios, las rupturas interpersonales, un matrimonio, un noviazgo, etc. Este trastorno de la personalidad también puede verse pues con simultaneidad con otros trastornos de la personalidad, como lo vimos anteriormente, digamos en el antisocial. Este puede verse en simultaneidad con el histriónico, con el narcisista. Como les dije, este se diagnostica preferiblemente en mujeres. Alrededor del 75% de los pacientes que tenemos con este trastorno son mujeres. El patrón más habitual es una inestabilidad crónica, inicia al principio de la edad adulta y pues como les venía diciendo, hay un grave descontrol afectivo y de los impulsos. El trastorno límite de la personalidad es unas 5 veces más frecuente en los familiares de primer grado, o sea, en mis hijos, si yo tengo trastorno de la personalidad tipo límite, probablemente mis hijos también lo vayan a heredar. Como venimos haciendo, entonces vamos a darle una cara cinematográfica a este trastorno. Aquí tenemos a Tyler, el famoso pues protagonista del Club de la Pelea. Tyler se caracteriza por tener un patrón dominante pues de inestabilidad en sus relaciones interpersonales. Un patrón dominante de inestabilidad en su autoimagen y en su afecto, ¿sí? Es pues interpretado por Brad Pitt. Tiene una gran inestabilidad en sus relaciones, es bastante impulsivo, tiene una necesidad de vivir situaciones altamente intensas y riesgosas para sentir pues una emoción. Además, se caracteriza pues por su indiferencia y justificación acerca de la violencia. Entonces aquí los invito también a verse el Club de la Pelea. Continuando con la presentación, entramos a ver el trastorno histriónico de la personalidad. La característica esencial o principal de este es una emotividad generalizada y excesiva y un comportamiento continuo de búsqueda de la atención. Las personas con un trastorno histriónico, digamos que no se sienten cómodas o se sienten despreciadas o insatisfechas cuando no son el centro de atención. En general, estas personas son muy dramáticas,
y tienden a llamar la atención en muchos contextos, por no decir en todos los contextos. Digamos que hacen por lo general el papel de ser el alma de la fiesta a donde van, ¿sí? Inventan historias, hacen un drama para atraer la atención sobre sí mismos. Por lo general el aspecto, o sea, su forma de verse, de vestir, el comportamiento de este trastorno histriónico de la personalidad suele ser inapropiadamente provocativo y seductor desde el punto de vista sexual. Este comportamiento como seductor o provocativo no solamente lo dirigen hacia las personas por las que la persona tiene algún interés sexual o romántico, sino que se da como en general en todas las relaciones sociales, tanto laborales y profesionales, entonces con los amigos, con la familia, con los jefes, etcétera, más allá de lo que pues vendría siendo adecuado para un contexto social o para el contexto en el que esta persona está inmersa. La expresión emocional de estas personas puede ser bastante superficial y rápidamente cambiante. Además, se caracterizan por algo súper importante que es la autodramatización y la teatralidad y una expresión exagerada de la emoción, o sea, siempre están buscando, llamando la atención. Las personas con este trastorno de la personalidad son súper sugestionables, acostumbran, digamos que a considerar las relaciones que tienen más íntimas de lo que realmente son. Describiendo, por ejemplo, a casi cualquier conocido como su mejor amigo o creando confianzas con quien sea que no se les ha atribuido, ¿sí? Inclusive en circunstancias que no debería ser, por ejemplo, las circunstancias laborales o profesionales. También son muy frecuentes que tengan por lo mismo, digamos que fantasías románticas. Dentro del trastorno histriónico de la personalidad, pues también va a haber una gran dificultad para alcanzar una adecuada intimidad emocional en las relaciones tanto románticas pues, como sexuales. Ellos no son muy conscientes de su comportamiento, pero frecuentemente pues tienden a ser como el papel de ser las víctimas en sus relaciones con los demás. Pueden tratar incluso de ejercer un control sobre los demás, tender a ser pues manipular a los demás desde la parte emocional o, o seduciéndolos. Y también demuestran pues como una importante dependencia por los demás. Las personas con un trastorno histriónico de la personalidad también tienen, digamos que, un deterioro importante de las amistades con su propio género, debido a que su estilo como sexualmente provocativo puede ser visto pues por su propio género como una amenaza para las relaciones de ellos. Es decir, si yo tengo trastorno histriónico de la personalidad, quizás mis amigas no vayan a querer compartir muchos espacios conmigo porque como yo constantemente estoy provocando a a los hombres en diferentes contextos, entonces esas relaciones siempre tienden a ser bastante deterioradas. Buscan siempre la novedad, la estimulación y la excitación y tienden a aburrirse con una rutina habitual. Este trastorno es mucho más prevalente en nosotras las mujeres que en los hombres. Para continuar dándole pues un rostro cinematográfico, aquí encontramos un ejemplo, a mano izquierda encontramos un ejemplo pues extremo y bastante caricaturesco de una personalidad histriónica, que es el personaje de La Máscara, interpretado por Jim Carrey. Aquí podemos ver un personaje que no se siente cómodo cuando no es el centro de atención. Su constante comportamiento es un comportamiento sexual y provocador. Tiene una increíble habilidad emocional, su aspecto físico pues es muy evidente que siempre llama la atención, es bastante teatral en todas sus acciones, entonces podemos decir que lo convierte en el personaje histriónico por excelencia. Y no podemos olvidar tampoco al más famoso pirata de la historia del cine, acá tenemos a Jack Sparrow, ¿sí?
Entonces también los invito a que recordemos estas películas. Finalmente, tenemos el trastorno narcisista de la personalidad. La característica esencial del trastorno narcisista de la personalidad es un patrón general de grandiosidad y una necesidad de admiración constante por parte de los demás. Una gran falta de empatía que también empieza desde la edad adulta y se da en diferentes contextos. Las personas pues con un trastorno narcisista de la personalidad tienen un sentido grandioso de autoimportancia. Digamos que estas personas tienden a sobrevalorar sus capacidades y a exagerar sus conocimientos y sus cualidades. Siempre dan la impresión como de ser vanidosos y presuntuosos, o sea que son personas que presumen y alardean constantemente de sus propias cualidades y de sí mismos. Las personas con este trastorno creen que son superiores, especiales y únicos, y esperan que los demás pues los reconozcan así como especiales, únicos, perfectos y que tienen el mejor de los talentos. Pero es importante reconocer que digamos que se viene haciendo una gran máscara, porque realmente tienen una autoestima muy frágil, ¿sí? Entonces, como tienen esa autoestima tan frágil, realmente todo su comportamiento va enfocado a aumentar su autoestima. Realmente no aumentarla desde sí mismo, sino que los demás se la aumenten. Pueden estar preocupados por si están haciendo las cosas suficientemente bien, se preocupan cómo los ven los demás. Esto se manifiesta por una necesidad constante de atención y de admiración por parte de los demás. Digamos que esperan siempre ser recibidos con aludaciones a donde van y se sorprenden si las demás personas no envidian lo que ellos son ni lo que ellos poseen. Quieren recibir constantemente halagos, por tanto siempre se muestran como encantadores. Tienden a hacer amistades o a tener relaciones románticas solo si la otra persona parece dispuesta a hacer lo que ellos quieran, ¿sí? O hacerle mejorar de alguna forma su autoestima. Manifiestan desdén o poca importancia con las situaciones de los demás, cuando las demás personas pues hablan de sus propios problemas y de sus preocupaciones, ellos parecieran darse a entender que realmente no les importa. Hay una parte muy importante y es que pueden ser bastante ajenos al daño que puedan ocasionar con sus comentarios, por ejemplo. Hay que reconocer que este trastorno es mucho más común en los hombres, en los varones. Entonces, por ejemplo, explicarle a mi expareja que en el momento yo me encuentro súper feliz y, y encantado con mi nueva pareja sin tener en cuenta lo que mi pareja pueda sentir. Entonces, estas personas suelen envidiar a los demás y creen que los demás los envidian a ellos, ¿sí? Estas personas también suelen ser bastante sensibles, bastante vulnerables y sentirse ultrajados, criticados e incluso frustrados. La vulnerabilidad de su autoestima hace que estas personas sean tan sensibles, ¿sí? Del 50 al 70% de las personas pues, que padecen este trastorno narcisista de la personalidad son varones. Ay, no sé qué pasó aquí con la imagen, pero bueno, acá tenemos a Joffrey, teníamos nuevamente a Joffrey de Game of Thrones para representar pues fielmente también a este trastorno de la personalidad. Recordemos que Joffrey era una persona que no importaba a nadie más sino él mismo, tenía grandes delirios de poder y grandes delirios de grandiosidad, ¿sí? Y también por otra parte tenemos a Tony Stark,
que también puede ser representado como un trastorno narcisista de la personalidad. Así, aquí está. Bueno, eso era todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Habemos culminado entonces el grupo B de los trastornos de la personalidad. Recordemos que estas personas pues tienen un gran sentimiento como de vulnerabilidad, de sensibilidad, tienden a ser bastante dramáticos y que siempre buscan algo de los demás. Creo que hay algo en el chat, pero no lo puedo ver. Bueno, sí, en el chat teníamos una pregunta de Lichi. Nos dice, ¿una persona puede tener rasgos de diferentes trastornos al mismo tiempo? Por ejemplo, paranoide y antisocial. Sí, sí, como lo hemos venido diciendo, efectivamente sí. De hecho, podemos tener rasgos de muchos de los grupos de los trastornos de la personalidad. Inclusive podríamos llegar a contar con, pues se podría diagnosticar más de un trastorno de la personalidad en una persona. Entonces sí podremos compartir esos rasgos. Vale, entiendo. Aquí también hay otra. Nos vuelve a preguntar, ¿cuál es el tratamiento para las personas que tienen trastorno de personalidad mixta? Y pues eso depende, ¿cierto? Y también depende de la personalidad que estemos hablando, porque hay trastornos de la personalidad que necesitan mucha terapia desde parte de la psicodinamia, ¿sí? Porque digamos que el mayor inconveniente está en su pensamiento, entonces va a necesitar mucha psicodinamia. Hay otras que se hará por parte de la psicoterapia. Habrán otras que necesitarán incluso medicación para disminuir esa variabilidad y la habilidad en su parte emocional o también para disminuir esa ansiedad, ¿sí? Entonces va a depender de qué trastornos de la personalidad estemos hablando. Bueno, acá también, bueno, acá tenemos bastantes preguntas y ya nos estamos quedando sin tiempo, pero pues preguntan que si este tipo de trastorno se debe medicar. Pregunta Chirley. Depende también. Por ejemplo, respecto al trastorno límite Y de la Silvana, personalidad. y nos queda como 20 segunditos, o sea, tenemos muchos Ok, detalles. ok. Respecto al trastorno límite de la personalidad, que también es conocido como personalidad fronteriza, es decir, fronteriza porque Silvi, está entre la... Dime. perdón, te interrumpo. ¿Qué tal si les decimos a los invitados que regresen y respondemos todas las preguntas? Bueno, sí, no hay problema. ¿Están de acuerdo? Lisette, Shirley, don Jaime, ¿vale? Vamos a volver a abrir la sala para responder las preguntas, Vale, Vale. los que están en Facebook Live se pueden quedar que ya seguimos aquí mismo. Entonces vamos a cerrar la Vale, sala de Zoom y perfecto. volvemos a ingresar todos, ¿vale? Entonces los voy a sacar Gracias. de una vez y ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, nos falta Silvana. Falta Silvana. Yo copié, bueno, como están escuchando, yo copié las preguntas que teníamos como los últimos de la charla anterior. Entonces, pues esperamos que Silvana vuelva a ingrese. Hola Silvana. Apenas se está Ya. conectando el audio. Ya, bueno, pues estamos la mayoría. Estamos con Natalia, Albeiro, Lichi y Melissa Delgado. Entonces Me esperemos un falta minutico. Shirley. Nos falta Shirley, efectivamente. Sí, Shirley pues es bien importante porque Ya, ella alcanzó a hacer algunas preguntas. sí, ya se está conectando el audio. Shirley, estamos contigo de Sí. nuevo, ¿verdad? ¿No te tenemos ahí? Hola, hola, sí, Vale, listo. Ya tenemos a Silvana. Jorge Andrés también regresó. Jorge Andrés. ¿Listo? No, súper bien. Entonces, retomemos. Qué bueno que Camilo alcanzó a tomar las preguntas, ¿vale? Porque eso es importante.
Sí, Bueno, bueno, Vale, Camilo, ¿nos ayudas con qué orden? pues íbamos en la de Chirle que nos estaba preguntando que si el trastorno se debía medicar o este tipo de trastorno se debe medicar. ya, yo te estaba. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando que dependía, ¿cierto? Por ejemplo, respecto al trastorno límite de la personalidad, que también es como conocido como la personalidad fronteriza, más técnicamente hablando, fronteriza. ¿Por qué? Porque es una frontera entre la neurosis, o si no, neurosis es como decir un sentimiento muy exaltado del estado de ánimo del cual estemos hablando. Y la psicosis, pues dentro de la psicosis ya hay un poco reconocimiento de la realidad, ¿sí? Entonces, la personalidad tipo límite se considera fronteriza porque está entre la frontera de ambas cosas que les acabo de decir, la neurosis y la psicosis. Entonces, hay, puede haber dentro del trastorno límite de la personalidad episodios de psicosis. Entonces, por eso podemos encontrar pacientes que a pesar de que no tienen como tal una enfermedad, un trastorno psicótico tipo una esquizofrenia o un trastorno afectivo bipolar con psicosis, una depresión psicótica, etcétera, pero necesitan medicación porque rondean entre la neurosis y la psicosis. Entonces, todo en la medicina y especialmente en la psiquiatría siempre va a ser depende, ¿sí? Entonces, sí, hay momentos en los trastornos de la personalidad que necesitan medicación. Habrán otros trastornos de la personalidad que no tienen episodios de psicosis, como lo que acabo de explicar, pero que sí tienen bastante labilidad en su estado de ánimo. No lo suficiente para considerarse una depresión o un trastorno afectivo bipolar, por eso no tienen estas otras enfermedades, pero sí lo suficiente para necesitar estabilizar un poco más su estado de ánimo y para eso les damos medicamentos. Bueno, para seguir con el orden del chat, tenemos un mensaje también de Leonardo Jiménez que nos pues, te damos las gracias. Te dice muchas gracias, fue una presentación muy didáctica y nos permite asociar y entender mejor los trastornos, ya que a veces los conceptos profesionales son muy técnicos y eso a veces impide explicarlos a un paciente o a cualquier persona en una charla. Si puedes compartir la presentación para tenerla, sería genial. Creo que también hay una solicitud de Natalia de que si nos puedes compartir la presentación para estudiarla y para revisarla, pues que sería muy interesante pues, tenerla y revisarla. Ok, sí, Chile claro. nos dice que nos Igual revise. también queda en el video, ¿no? Porque finalmente también quedan en YouTube, pero sí no tengo ningún problema. Sí, pero sí, la presentación seguramente es para leerla. Seguramente no ver tanto como el video, sino pues, leerla, supondría yo. Bueno, nos dice también Shirley que pues que le regalen los nombres de las películas, pues también creo que hay unas que mencionaste, algunas que yo las vi en algún momento en mi vida, creo que fue, si no estoy mal, La Naranja Mecánica. Uh -huh. Hay uno del psicópata americano que es American Psycho, Sí, que es American Psycho. el del Club de la Pelea es muy también. El Club de la Sí, Pelea el de también es Club una de la Pelea, película. ¿Cuál otro no? representando, pues fueron muchas realmente. Aníbal Lecter, ¿cierto? Hablamos de los Piratas del Caribe, hablamos Por del ejemplo, Grinch, no, en el de de Alguien voló sobre el nido del cuco, esa también, una claro, buena referencia. la del Pirata del Caribe, pues uno nunca la toma como una referencia de una película que tenga algo de No me psicología, gusta. pero, pero pues sí es interesante el tema de la personalidad histrónica en el personaje de Jack De Jack Sparrow. Sparrow, sí, bastante histriónico. Digamos que no lo tiene en cuenta, pues Lichi, estás escribiendo lo mismo que en La Máscara. los nombres. Dale, dame los pasos. Pues igual si quieres volver a ver Pregunta. la grabación, están en Facebook Live también y en el canal de YouTube vamos a volver a montar el video por si lo quieren volver a revisar. Pero pues esa era una Pregunta. de las películas. Camilo. Shirley. Hola, Hola. hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Hola, Hola, buenas Shirley, qué noches, bueno. muy bien. Gracias, gracias, gracias por todo. Gracias por toda la información. Gracias por instruirnos y por permitirnos conocer un poco más de todo lo que encierra el tema de la salud mental.
Pregunta, ¿una persona con cualquier tipo de trastorno de personalidad puede tener su vida lo más funcional posible? Bueno, mira, pues la respuesta siempre es depende, ¿cierto? Eh, por eso les digo que siempre es importante reconocer estos rasgos de la personalidad a tiempo para hacer una intervención temprana, ¿cierto? La mayoría de los trastornos de la personalidad no necesitan medicación, o sea, a veces no es necesaria la medicación porque estamos hablando de la personalidad, ¿sí? Entonces, la mayoría de los pacientes van a necesitar, son terapias, como lo decía anteriormente, psicodinámicas o psicoterapia, ¿sí? Para lograr, digamos que, modificar ciertos rasgos que nos hacen no adaptarnos. Entonces, aumentar mi control de impulsos, intentar disminuir mi miedo y mi paranoia, intentar relacionarme con los demás. Entonces, modificar de pronto ese concepto errado que tenemos dependiendo de cada trastorno de la personalidad para, pues sí, volverme más funcional y adaptable. Entonces, sí, la mayoría no necesita medicación, pero sí un seguimiento por parte de psiquiatría, psicología, salud ocupacional y todas las especialidades integralmente y podrá Ok, llegar a ser muy funcional. ok, un paciente con trastorno afectivo bipolar, con el pasar del tiempo, ¿se le puede desarrollar algún otro diagnóstico que tenga que ver con algún tipo de trastorno de personalidad? No con el pasar del tiempo, un paciente con trastorno afectivo bipolar puede tener perfectamente un trastorno límite de la personalidad. Uh-huh. Silvi, Silvana, em, sí, ¿me escuchan? Sí. Uh-huh. Es que en el chat está la pregunta, dice que si un trastorno afectivo bipolar puede pasar a ser un trastorno límite de la personalidad. En realidad no es que sea un continuo y no es que va a pasar de ser bipolar a tener un trastorno de la personalidad. Puede que tenga las dos o puede que inicialmente sea un poquito, digamos que difícil distinguirlos porque van a tener ciertos rasgos en su comportamiento y en sus síntomas afectivos que puedan hacer que el trastorno límite y que el trastorno afectivo bipolar se parezcan, ¿cierto? Pero pues ya el médico, determinando ciertas características, la estabilidad en el tiempo de los síntomas, ya va a determinar cuál es el diagnóstico y cuál va a ser el tratamiento, pues según lo que se diagnostique, pero no es que vaya a progresar de un trastorno afectivo bipolar a un trastorno límite. Exacto, no es que vaya a progresar, puede tener los dos simultáneamente. Por lo menos, ¿cómo puedo yo aprender a identificar si es parte de su trastorno o es parte de su personalidad? O sea, en mi caso, tengo un familiar, ¿verdad?, con un TAP1, pero siempre se le ha sido de pronto quizás un poco difícil la relación con los demás o tu círculo de personas es cerrado, ¿sí? Por decir, es cerrado y denota inseguridad quizás para relacionarse. Ya entra en confianza, pero le cuesta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo identificar si es parte de su TAP, de su personalidad, o quizás es un trastorno límite de la personalidad? No, no, Shirley, mire, es que eso no lo tienes que identificar tú. Tú tienes que identificar que algo está sucediendo, ¿cierto? Que es lo que tú estás diciendo. Tú reconoces que algo extraño pasa, pero ya no es tu papel diagnosticarle un TAP o un trastorno límite de la personalidad. Ese es papel del experto, es decir, del médico general o del médico psiquiatra. Y pues por lo general no solo se necesita una única consulta, como lo decía la doctora Valentina. A veces se necesita muchas entrevistas con el paciente para nosotros lograr llegar a un diagnóstico final. Entonces, no es tu papel identificar cuál de los dos tiene. Ese es nuestro papel. Silvana, Shirley, ¿me permite, Silvana? ¿Cómo, perdón? ¿Me permiten un momento, por favor? Sí, claro. Gracias. De pronto, tratando de entender un poco la pregunta de Shirley, me perdona si me meto entendiendo, no sé por qué creo que yo entendí la pregunta por otro lado y quisiera que Shirley me corrigiera, y es con relación a que
cómo identificar que sus reacciones, que son a veces vistas ante los demás como negativas, son más del diagnóstico que de su comportamiento cotidiano, ¿cierto? O Sí, sea, correcto. lo que quiero entender no es que Shirley quiera diagnosticar a su familiar. Lo que creo que Shirley está queriendo decir es cómo hacer para no juzgarla o a juzgarlo pues a esa persona porque a veces tiene reacciones que no hacen parte en sí de su persona, sino de su diagnóstico. Es correcto, o sea, por lo menos es como si, un ejemplo, yo quisiera que su círculo en el que se mueve quizá fuera un poco más grande o un poco más amplio o no le costara de pronto hacer relación, de tener confianza o de acercarse más a las personas. Entonces yo digo, bueno, pero realmente eso hace parte de su TAP o así es ese familiar o será que tiene de pronto otro o sea, puede llegar a tener otro diagnóstico. Sí, bueno, eso tal, digamos que es importante desde el punto de vista de los cuidadores, porque solo ustedes como cuidadores pues van a saber cómo el estado basal del paciente, ¿cierto? Según lo que tú me hablas, pues estamos hablando como de una persona realmente de una autoestima bastante baja, entonces habría que trabajar también en la parte de la autoestima y esa parte de la autoestima realmente se debió trabajar desde la infancia y la adolescencia. Por eso estamos hablando de la importancia de reconocer todas estas cosas a una edad temprana, ¿sí? Porque nuestros niños serán nuestros adolescentes y nuestros adolescentes serán nuestros adultos y pues el comportamiento que no se intervino a una edad temprana va a ser más difícil en la edad adulta, pero no digo que imposible, pero sí va a ser más difícil. Ok, listo. Vale, Silvana, en el chat de Facebook Live tenemos una pregunta de David Carrera que nos pregunta ¿cómo afecta el COVID-19 al trastorno de la personalidad? Bueno, pues realmente COVID-19 afectan a muchos trastornos de la psiquiatría, ¿sí? No por el hecho mismo de esta situación tan ficticia en la que nos encontramos en este momento, pues que me permite decir que parece pues como salía una película de ciencia ficción, ¿cierto? Entonces, afecta no solo a los trastornos de la personalidad, sino a muchas patologías de la salud mental. Por eso, desde la parte de la salud mental, pues se ha hablado muchísimo de la importancia del seguimiento de los pacientes precisamente en este momento en que nos encontramos pues como en tanta vulnerabilidad porque pues el cambio siempre nos afecta y este ha sido un cambio pues abismal y global en el que pues hemos tenido que pasar un encierro que no pedimos pero que llegó y eso pues de alguna manera va a cambiar nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones interpersonales, en algunas situaciones será, por ejemplo, que tú tengas que estar permanentemente en tu casa de pronto con algún agresor, pues porque a veces encontramos agresiones intrafamiliares, o sea, ha sido muchísimo, no directamente pues solamente a trastorno de la personalidad, sino a todas las patologías de la salud mental, ha afectado la pandemia en general. Y puedo aportar algo. Sí, claro. Eh, Independientemente de que de pronto tengamos algún tipo de patología con tema de la salud mental, por lo menos en mi caso, bueno, hasta el momento, ¿no? Pues yo no tengo ningún trastorno de tema de la salud mental, pero he tenido días muy fuertes, días llenos de depresión, de angustia. Entonces yo lo que le puedo aportar a esa persona que nos está preguntando es que a todos nos está afectando el COVID de una u otra manera. O sea, es aprender a mantener la calma en un encierro que, como dijiste, fue algo inesperado, que no esperábamos y que pues no estábamos preparados. Nos ha tocado prepararnos en el transcurso de todo esto sin saber hasta cuándo, pero no necesariamente está afectando solamente a aquellos que tienen algún tipo de proceso en el tema de la salud mental, o sea, está afectándonos a todos. Todos tenemos días grises, días soleados, días no tan grises, o sea, a todos nos está afectando. Bueno, continuamos con, ya digamos que cubrimos las preguntas que teníamos en la reunión anterior de Zoom y la pregunta que Sí. teníamos por Facebook Live. Ahora en el grupo de esta nueva reunión, Albeiro nos pregunta, ¿un trastorno puede conducir a que se desarrolle otro? Por ejemplo, un trastorno afectivo bipolar
puede conducir a un trastorno límite de la personalidad? Yo creo que ya hicimos ya una salvedad acerca de esa pregunta, siento que se está repitiendo. Habíamos dicho que no es que TAP desarrolle un trastorno límite de la personalidad. Habíamos dicho que podían coexistir, pero no es que el uno llevara al otro. Okay. Bueno, en el grupo del chat no tenemos más preguntas. Bueno, acá hay otras preguntas, creo que es don Jaime. ¿No? Jaime lo que nos pregunta por el Facebook Live, ¿cómo puede persuadir a una persona que está enferma y se niega a reconocerlo? No sé, pues, quiero responder la pregunta. O sea, con alguna de Eso las es otras muy doctoras que difícil. están en la reunión nos quieren ayudar. Es una muy buena pregunta, pues realmente yo te voy a responder desde la parte médica y no solo desde la psiquiatría. Luchar contra la voluntad de las personas es casi que imposible, o sea, yo no puedo cambiar la voluntad de las personas. Nosotros intentamos hacer educación, no solo desde la salud mental, sino en todas las enfermedades, en la hipertensión, la diabetes, bueno, el hipotiroidismo, etcétera, pero siempre habrá el paciente pues que tiene muy poca adherencia tanto al diagnóstico y pues más aún, si tú no aceptas el diagnóstico, no aceptas el tratamiento. Es muy difícil la parte de la persuasión, como lo dice Jaime, luchar contra la voluntad de las personas es complicado. O sea, requieren mucha terapia, mucha educación y pues hablando precisamente de la salud mental, pues mucha psicoeducación. También ahí estaría un poquito la parte como de manejar la comunicación asertiva, ¿cierto? Todo depende de la forma en lo que digamos, en la que lo digamos, y eso generalmente pasa con los familiares. Y de pronto por todos los estigmas de los trastornos mentales es un poquito difícil decirle a otra persona que se considera que debe ir a psicología, psiquiatría o a médico general por esto, pero es más como la comunicación asertiva, tratar de decir las cosas no por lastimar al otro o no por hacerlo sentir mal, sino como de, mira, yo pienso que esto está pasando, ¿cierto? Y probablemente no con una sola conversación no lo van a obtener, sino que va a ser algo que sea reiterativo, pero puede pasar que en determinado momento la persona pues como de mirar la constancia y de que se le diga de buena forma pueda considerar por lo menos la valoración inicial. Bueno, yo creo que, pues espero haya sido súper fructífero y enriquecedor para ustedes. Esta es la idea. Como vuelvo, insisto, y no quiero sonar pues como una grabadora, un radio, pero todo esto se trata de psicoeducación. ¿Listo? Entonces, acogedor para ustedes la charla. Muchas gracias por sus preguntas y espero haber resuelto algunas de ellas junto con Valentina. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Silvana, por la presentación de Y hoy pues y a gracias todos los también que por la noche y el participaron tiempo. con las preguntas y participaron, digamos que de alguna forma en la charla. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, Que gracias, tengan feliz gracias. noche. Feliz noche y feliz fin de Gracias. semana.